Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Sin Alcohol con Cristina. Mi nombre es Cristina y soy una mujer que tuvo problemas con el alcohol y desde hace 4 años y medio no toma nada de nada. Este video es un poquito diferente a los otros que he hecho porque no voy a hablar de mi problema directo con el alcohol, sino que, como bien lo dice el título, quiero contarles mi historia como una niña que fui, como una hija que fui, viendo a su padre con problemas de alcohol y qué fue lo que pasó cuando mi padre deja de beber. Claro, ustedes me pueden decir, ay Cristina, yo pocas ganas tengo de escuchar tus historias de vida, ¿no? Cualquiera te puede contar lo que es crecer con un padre alcohólico y por eso no me quiero enfocar mucho en esa parte, porque todo el mundo conocemos, todos los que hemos crecido con un padre o una madre con problemas de alcohol sabemos perfectamente de todos los conflictos y todos los problemas que hay alrededor de este problema. En nuestra cultura hispana, el alcohol está presente en todas las ocasiones, en bautizos, en nacimientos, en bodas, en funerales, en todas partes. Y por eso es muy aceptado el alcohol. Y por eso sé que está muy presente en muchas familias y somos muchos los que hemos crecido con padres con problemas de alcohol. Antes de comenzar con mi historia, te invito a que le des like a mi video y que te suscribas a este canal para que este mensaje le llegue a todas aquellas personas que quieren dejar de beber y que están a punto de hacerlo y que necesitan una ayudadita más, como lo es este video, y que te sirva a ti también. Y bueno, comenzamos. Un poquito de contexto. ¿Por qué es importante el contexto de mi vida? Porque quiero que se den cuenta de lo que era el antes y el después de mi papá tomando y mi papá en el momento en el que deja de tomar. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Empiezo con mi contexto. Yo soy mexicana, crecí en la ciudad de Guadalajara, soy del 86, por ende tengo 37 años, este año cumplo ya 38 años. Y para todos los que no conozcan bien el país, en mi infancia estuvo obviamente en los inicios de los 90 en México, y en inicios de los 90 hubo una crisis muy grande económica, una devaluación del peso con Salinas en el 95, 96, había mucha carencia económica en el país. Y yo crecí toda mi infancia escuchando la palabra crisis en la boca de todos los adultos que me rodeaban. Y no solo eso, sino que mi papá tenía un muy buen trabajo. En el 85, en el puerto de Manzanillo, había una construcción de un complejo turístico nuevo, con obviamente mucho dinero federal, del gobierno federal, que a raíz del sismo del 86 se cae la Ciudad de México y todos estos fondos van a dar a la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Mi papá entra en una crisis económica de la cual no puede salir, aunado a toda esta crisis de la devaluación del peso en México. Ese es mi contexto. Yo crecí con mucha carencia económica, con un país en crisis y con un papá en crisis, alcoholizado, con muchos problemas alrededor de todo lo que conlleva el consumo del alcohol. Yo crecí en un barrio, yo soy una persona de barrio, yo vivía en una casita y enfrente tenía mis vecinos, los cuales también consumían mucho alcohol, ¿no? Por ser un barrio de casas pequeñitas, se alcanzaba a escuchar todo lo que pasaba en las otras casas. Entonces yo me daba cuenta que no nada más en mi casa había alcohol. Con esta crisis en la cual mi papá se hunde profundamente, no quiero decir que el alcoholismo de mi papá haya nacido a raíz de una crisis económica. Mi papá ya traía un alcoholismo desde antes. Mi papá consumió alcohol desde muy joven, ¿no? Como es aceptado en nuestra sociedad. Pero creo que se profundizó más el conflicto a raíz de todas estas externalidades que estaba pasando en el país y lo que le pasó a él. En fin, ese era el contexto. Mucha carencia económica, teníamos poco dinero para los útiles escolares, para nuestras necesidades, nunca nos faltó comida, eso sí. ¿Qué pasa cuando tú metes alcohol en una casa? Lo sabemos todos perfectamente. Va a haber muchos conflictos, va a haber muchas peleas, va a haber mucho estrés. Los niños van a tener mucho miedo. Sabemos lo que es. Yo en mi caso vivía también con mucho miedo porque mis papás se peleaban constantemente. Cada que mi papá venía alcoholizado, yo sabía que iba a haber problemas. De hecho, yo en cuanto escuchaba que él iba a entrar, me sentía ya muy mal con el estrés y decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero como les digo, no quiero profundizar
en el tema de lo que fue el alcohol, sino cómo fue el cambio y qué es lo que pasó. Y para comenzar, quiero contarles un recuerdo que tengo, una anécdota de ese momento cuando mi papá era activo, cuando estaba activo en su alcoholismo. Y es importante porque hay una enseñanza, hay un mensaje detrás de este recuerdo que les quiero compartir, que es un recuerdo muy íntimo, muy personal, pero cuando estamos hablando de este tipo de cosas como lo que es el consumo del alcohol, se tienen que hablar las cosas así claro y con el corazón completamente abiertos. Entonces, yo soy una niña, estoy pequeñita y a mí me encantaba cuando había eclipse de luna, porque me la pasaba muy bien con mi papá, porque salíamos al patio, nos ponía una cobija y nos acostábamos todos y veíamos el eclipse lunar, ¿no? De hecho, tenía mi papá un aparato que hacía las veces como de un telescopio, porque no sé qué era, un aparato de topografía. No era un telescopio, pero podíamos ver la luna un poquito más grande. Entonces a mí me encantaba pasar esos momentos con mi papá. ¿Y qué pasa un día que yo sé que va a haber un eclipse lunar? Estoy todo el día muy ilusionada, muy esperanzada, que digo, como una niña, ¿no? Como una niña que tiene mucha ilusión y que se emociona de esos pequeños momentos en familia. Y yo estaba esperando que llegara la noche. ¿Y qué pasa? Que llega mi papá y ya él está muy, muy arreglado. Mi papá era músico, entonces tocaba mucho la guitarra y era una persona muy sensible, entonces lo invitaban mucho a fiestas y como él mismo decía, a mí no me invitan a mí, me invitan a la guitarra, ¿no? Porque en esta sensibilidad que tenía mi papá se podía transmitir mucho a través de la música y tocaba de todo, tocaba boleros, tocaba rock, trova, lo que le pusieras tocaba mi papá. Entonces era muy concurrido mi papá. Lo buscaban mucho porque también decía muchas bromas, era muy charrero, se la pasaba uno bien en su presencia. Entonces querían invitarlo. Entonces en esa noche lo han de haber invitado también a una reunión, o yo qué sé, yo no me acuerdo de a dónde iban ni cómo. Lo que sí me acuerdo es que él ya estaba arreglado, mi papá se arreglaba mucho, ¿no? Se perfumaba y todo, y ya llevaba su guitarra. Entonces yo sabía, va a ir a una fiesta, va a haber alcohol, porque no se va a quedar conmigo. Entonces le digo, papá, ¿no vamos a ver el eclipse? Es hoy. ¿Y qué me dice mi papá? No, porque me voy a ir a tal cosa. Imagínense lo que yo sentí como niña. Para mí fue un momento muy doloroso que hasta la fecha lo pienso y digo, qué dolor, ¿no? O sea, una desilusión muy grande de que tu padre se vaya y prefiera pasar tiempo con sus amigos y que se vaya a tomar y que te deje a ti con toda la ilusión que tenías ya de todo el día. Y se fue. Pero esa no es la parte final y esa no es la mejor parte. Aquí viene la enseñanza más bonita. A los 15 minutos regresó mi papá. Regresó, dejó su guitarra y me dijo, vamos a ver el eclipse, hija. Y lo vimos y fue maravilloso. Creo que hasta la vecina vino, estaba mi hermano, teníamos a mi perro ahí, el Snoopy. Y todos en familia vimos el eclipse lunar. ¿Y a qué voy con este mensaje? Este es el mensaje principal de este video. Detrás de este alcoholismo, de esta cárcel de alcohol en la cual muchas personas, hombres y mujeres están dentro, hay siempre una gran persona. Y escúchame bien lo que te estoy diciendo. Detrás de cada alcohólico hay un gran corazón. Detrás de cada persona con problemas de alcohol hay un corazón gigantesco que tiene muchas ganas de amar y dar cariño a sus niños, a su familia. Si tú me estás viendo en este momento y tú me estás escuchando, es porque tienes problemas con el alcohol y viniste aquí porque quieres dejar algo atrás, quieres dejar de estar dañando a tu familia. ¿Por qué? Porque no eres malo. Al contrario, porque tienes un corazón maravilloso que lo único que quieres es darle cariño a tu familia y no sabes ni cómo dejarlo, cómo dar ese paso. Date cuenta que estás en una cárcel, que no eres malo porque tú no bebes, porque tengas ganas de joder a tu familia. Tú no dices, ay, tengo muchas ganas de ponerme ahorita borracho para llegar a mi casa y tener conflictos con mi pareja, con mi mujer y que mis niños estén llorando viendo cómo estamos discutiendo. Tú no lo haces por eso, ¿o sí? Tú no estás bebiendo por esa razón. No eres malo, simplemente estás encarcelado.
Y es así como estaba mi papá. Cuando yo tengo 10 años, ¿qué pasa? Mi papá deja de tomar. Mi papá decide, toma la decisión y recuerdo perfectamente ese día. Mi papá fue a AA. Mi papá era AA. Y digo era porque falleció hace año y medio mi papá. Y fue el canal que él tomó para dejar la bebida, que fue AA. Hasta la fecha yo veo por las calles, ¿no?, el símbolo de AA y siento bonito. Porque causó un cambio extraordinario en mi papá y en nuestra familia. Y me encanta ver el AA. En ningún momento fue un motivo de vergüenza o de sentirme mal, al contrario. Entonces mi papá se acerca a AA y me acuerdo el primer día de su junta, la primera junta que tuvo. Yo estaba sentadita en la calle, ahí en el barrio, y estaba... me acuerdo que no estaba haciendo gran cosa, estaba simplemente sentada así en el escalón de la puerta. Entonces me habla mi mamá y me dice, hija, ven. Y ahí voy, ¿ok? Ya se va tu papá a su junta de AA, no le vayas a gritar. Papá, ¿vas a ir a AA? Y yo, no, pues que voy a andar gritándole yo. Entonces me siento. Y me acuerdo como si fuera ayer, de verlo salir. Me dijo, ahorita vengo, mija. Salió, se va él caminando, seguro, orgulloso de sí mismo. Y esa imagen no la voy a olvidar nunca, nunca. Me acuerdo que ese día nos fuimos con una tía a festejar y saliendo él de su junta nos alcanzó y a partir de ese día cambió todo. Mi papá era una persona, como les digo, altamente sensible, con mucho corazón, con muchas ganas de pasar tiempo con nosotros, de dedicarle su vida a nosotros. Y no lo podía hacer porque estaba cegado por el alcohol, como que tenía, ya saben, como cuando tiene uno como una neblina en los ojos y no puedes ver bien, por más que tú quieras salir de ahí, estás encarcelado. Y eso era lo que tenía mi papá y eso es lo que seguramente les está pasando a ustedes. ¿Qué pasa? Que pasa el tiempo. A mí siempre me gustaron mucho los idiomas, por ejemplo, ¿no? Y yo tenía cursos de inglés los sábados. Los sábados para mí en mi infancia eran ver a mi papá acostado, tapado, tembloroso, ¿no? Después de una fiesta, de haber tenido una fiesta y estar con la resaca. Es así como yo recuerdo a mi papá en la infancia, en los sábados, los domingos eran muy tristes. ¿Qué pasa ahora? En mi adolescencia, porque yo tenía 10 años cuando dejó mi papá el alcohol, ¿qué pasa? Llega el sábado, se toma su café, se arregla, se pone su perfume. Mi papá siempre se arreglaba mucho, se perfumaba y me llevaba al inglés. Empezó a invertir tiempo en nosotros, en pasar tiempo con nosotros y eso es lo que más le agradezco a mi papá, ese cambio tan maravilloso que pasó. Y a pesar de haber hecho este cambio para bien, no les digo que nos fue, que mi papá se hizo millonario de un día para otro después de que dejó de beber, pero definitivamente nos fue muchísimo mejor económicamente. Cambió para bien la situación en nuestra familia, en el contexto familiar. Y a pesar de que había cambios para bien, solo cambios para bien, mi papá todavía tenía una culpa muy grande, que fue el habernos ya hecho el daño ese que ocasiona el alcohol en la familia. Y ahora yo te hablo a ti, como una hija de alguien que dejó el alcohol. Y te lo digo de corazón. No te sientas culpable. Tú, cuando volteas atrás, lo que ya has hecho mucho daño. Si no, no estarías viendo ese video. Tú sabes que le has hecho mucho daño a tus niños. Tú sabes que en tu presente les estás dañando a través del consumo del alcohol, con los conflictos, con los problemas económicos, con todo lo que rodea el consumo del alcohol. Sabes que estás dañando, pero no lo has hecho adrede, ¿o sí? Tú has actuado así hasta ahora porque no tenías el nivel de conciencia ni las herramientas necesarias para dejar de tomar alcohol. Tú no dijiste, hoy me quiero poner pedo para dañar a mis hijos, para que lloren mientras están viendo cómo estoy discutiendo con mi mujer. No. No, señor. No te sientas culpable porque tú no eres el culpable. Una sustancia altamente adictiva cayó en tus manos
Pero ahora que lo sabes, ahora puedes hacer el cambio. Y ahí sí, ahí podrías tú sentirte culpable una vez sabiendo todo esto, que tú digas, me vale, yo sigo tomando y no me importa nada. Ahí sí te voy a decir, siéntete culpable, porque siendo consciente de todo lo que estás haciendo y teniendo las herramientas para dejar de beber, lo sigues haciendo adrede. Pero no es tu caso, ¿sí? No sientas culpa. Cambia. Deja el alcohol. Dales ese regalo tan maravilloso a tus hijos, a tu familia, y escúchame, escucha mi historia de vida. Yo como mujer, ahora que ya soy madura y todo, le agradezco a mi papá ese cambio, porque yo no estaría aquí como estoy hablándoles a ustedes, contándoles estas maravillas, si mi papá no hubiera hecho este cambio tan maravilloso que hizo. No lo podría hacer. Y escúchenme cómo me expreso de mi padre. Mi papá es el ejemplo más grande junto con mi madre de vida. Y me dejó una enseñanza increíble y muy profunda de un cambio radical y que mejoró porque yo noté cómo empezó a pasar más tiempo con nosotros. Mi papá, después de que dejó la bebida, se dedicó al 100 con nosotros. Que tus hijos en un futuro les cuenten a los demás y que digan, mi papá o mi mamá dejó el alcohol. Ya que no estés, que te recuerden por eso. Yo en ningún momento pienso y estoy acordándome de los problemas del alcohol. No. Mi papá, como aquel dicho dice, borrón y cuenta nueva. Y la cuenta nueva de mi papá fue larguísima e increíble. Y que así sea la tuya, que así sea la tuya. ¿Qué pasa cuando mi papá deja de tomar? Mi papá era invitado a todas las reuniones, tenía un montón de amigos. Empiezan a desaparecer. Ya no lo invitan a ningún lado. Incluso amigos se le acercan y le dicen, ay, tú no tienes problemas de alcohol, hombre. Es María, tu esposa, la que te está metiendo todas esas ondas de que tienes problemas. No, tú sigue tomando y sigue tocando la guitarra. Si ustedes tienen ese tipo de personas a su alrededor, ojo, porque no son sus amigos. Mi papá no tiene ni idea de cuántas personas perdió en este camino, en este proceso de dejar el alcohol. Pero no se preocupen, porque nos dimos cuenta de que los amigos verdaderos son los que se quedaron, contados con la mano. Y esos nombres de todos esos amigos, Manuel, el Pancho, el Popeye, eran todos los apodos de los amigos de mi papá, esos se quedaron. Y esas personas nos dieron también una enseñanza maravillosa de lo que es la amistad de verdad, no las personas que te buscan para la borrachera. Todas esas personas, todos esos amigos estuvieron hasta el final con mi papá. Y yo les agradezco también y lo veo y los veo como hermanos de mi padre que siempre estuvieron ahí y que no lo querían por el alcohol ni por la guitarra, lo querían por quien era él. Cuando dejas de beber, hay muchas enseñanzas que dejas detrás. Hay muchas personas alrededor de las cuales tú observas y dices, así es. Esto es ser padre, esto es actuar con amor, esta es la amistad. Les quería contar ese pequeño detalle de los amigos, porque es muy importante y a muchos les pasa. Las personas que tienen problemas con el alcohol quieren que siempre haya otros tomando, no quieren ser los únicos. Entonces, si tu amigo, el que te acompaña en la borrachera, se da cuenta que ya no quieres tomar, te va a decir, no, tú no tienes problemas, quédate. Esa persona que te está diciendo eso no es tu amigo, déjalo ir. Se van a quedar los de verdad. Y ahí te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos. Y ahí te vas a dar cuenta quiénes son los ejemplos de verdad para tus niños. Tú y tus conocidos que están ahí se van a quedar por siempre. Que tus niños cuenten que en algún punto viste videos de YouTube o que fuiste a una junta o que hiciste algo y que dejaste de beber. Que lo cuenten en un futuro, que tengan esa oportunidad tan maravillosa. Yo veía hasta en mi contexto primos que le decían, oye tío, a mi papá, ¿por qué no le pasas la receta a mi papá? Porque los suyos también tenían problemas con la bebida. Todos nos damos cuenta de que estamos creciendo en un ambiente que no es el óptimo y que nuestros padres están encarcelados. Así que espero que este mensaje te sirva para que te des cuenta del cambio tan positivo que tenemos como personas cuando nos damos cuenta que nuestros papás dejan de tomar. Y pues nada, te mando un abrazo. Recuerda,
detrás de cada alcohólico hay un gran corazón. Yo sé que tienes un gran corazón y que lo que más amas en este mundo son tus niños. Hazlo por ellos, primero por ti, deja de beber y luego por toda tu familia, por tus niños, por esos momentos que vas a tener. Y ya en vez de estar pensando en el fin de semana, en qué beber, porque como diría mi papá, cuando no está uno tomando, estás pensando en tomar. Es así. Entonces, todo tu cerebro está ocupado con puros pensamientos que no te sirven para nada, que relacionados al alcohol, entonces no te puedes enfocar en las cosas que realmente importan, que es tu familia. Es tu familia. Yo soy quien soy ahora por ese cambio tan grande que hizo mi papá. Soy una persona profesional que salí adelante, que no solo mi papá me llevó al inglés, sino que después me llevó al alemán y me apoyó en mis viajes a Alemania y yo vivo en Alemania y soy una profesora de secundaria y realicé mis sueños. Y yo estoy segura que si mi papá no hubiera dado ese cambio, yo no estaría donde estoy. Así que te invito a que des ese paso de corazón y sé que sí se puede y que tus hijos lo cuenten al mundo después. Un abrazo y que tengas excelente día.